¿Me escuchan? Pues muy bien, muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos quienes nos acompañan en el espacio de plática de los lunes. Este evento es organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Damos la bienvenida a quienes se conectan a través del Zoom. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos está comprometida con la promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. En ese tenor, llevamos a cabo acciones de capacitación orientadas a generar conocimiento útil y proporcionar herramientas que permitan a los servidores públicos actuar a la luz de los derechos humanos. Así desarrollamos un programa de capacitación que comprende, entre otras actividades, una conferencia semanal titulada Plática de los Lunes. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Corina Giacomello, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, a quien damos una cordial bienvenida. También tenemos la presencia de don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien dará un mensaje de bienvenida. Adelante, presidente. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Me es muy grato dar la bienvenida a quienes están participando hoy en esta plática a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Siguen pues nuestras actividades de promoción en materia de derechos humanos. Quiero de manera especial, de manera destacada, señalar la participación de la doctora Corina Giacomello. Ella es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y les comparto que, además de ser una sobresaliente académica, la doctora Giacomello es una apreciada amiga y aliada de esta institución protectora de los derechos humanos. Como siempre, les agradecemos su disposición para compartir con nosotros su amplia experiencia en la materia de las libertades fundamentales de las mujeres. En esta ocasión, nuestra invitada abordará el tema relativo a las mujeres en contexto de resiliencia. Con absoluta certeza les puedo afirmar que la ponencia de la doctora Giacomello tendrá una gran riqueza de contenido y pertinencia. Nos va a permitir entender la importancia de la resiliencia para los grupos de población que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hay factores, estereotipos que ocasionan que las relaciones históricamente desiguales entre mujeres y hombres, ¿sí?, se encuentren pues arraigadas en nuestra sociedad. Organismos nacionales, locales, organismos internacionales han reconocido que la violencia contra las mujeres pues es permanente, es constante, se expresa en múltiples maneras y se presenta en todas las etapas de su vida, ¿sí? La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, configura una problemática de carácter estructural. Especial mención quiero hacer de las mujeres en reclusión. La doctora Giacomello es experta en esta materia y autoras como Marcela Lagarde pues han resaltado que la experiencia carcelaria pues es opresiva, ¿sí? Tiene un significado agobiante. Frente a esta difícil realidad, pues es fundamental que fortalezcamos las capacidades de niñas, adolescentes, mujeres,
¿sí? Que estén en la posibilidad de mitigar los efectos de la violencia de género. Yo quisiera concluir ya mi bienvenida, mi participación, pues frente a estas difíciles realidades, debemos aprovechar la experiencia de la maestra Giacomelo. Siempre se los he manifestado que soy un convencido de que las acciones educativas, la capacitación, el desarrollo de habilidades tienen ese potencial de acortar la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres. Sin duda, estas acciones son muy importantes para que todos seamos comprometidos para atender, mitigar y erradicar la violencia de género. Yo les agradezco mucho a todas y todos que estén participando a través de las redes, de las tecnologías de la información y comunicación, y de manera especial, pues, reitero mi reconocimiento a la doctora Corina y les deseo una excelente semana a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, don Juan José, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y antes de darle la palabra a la doctora Corina, vamos a presentar brevemente una reseña de su trayectoria académica y profesional. Pues la doctora Corina Giacomelo es licenciada en Estudios del Desarrollo por la University of East Anglia de Reino Unido. Es maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado con el Grupo Pompidou del Consejo de Europa, la Organización de los Estados Americanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, el Programa de Cooperación entre América Latina, Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas, así como con diversas organizaciones de la sociedad civil. Ha sido perito ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en 2 casos relativas a personas privadas de la libertad. Es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación son perspectiva de género y acceso a la justicia, el sistema penitenciario, adolescentes en conflicto con la ley y derechos de la niñez. Actualmente se desempeña como responsable técnica del proyecto Mujeres Privadas de la Libertad, Maternidades y Derechos de la Niñez en México, Perspectivas Jurídicas y Empíricas Comparadas, financiada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Pues bienvenida, doctora, y sin más preámbulos, le damos la bienvenida y la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, estimada Sofía. Señor presidente, un gusto volvernos a encontrar, aunque sea de manera virtual. Agradezco enormemente la posibilidad de estar nuevamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y es un gusto saludar a todas las personas que nos acompañan. Es un honor para mí poder participar de estos esfuerzos para diseminar temas importantes de derechos humanos y más cuando se relacionan a temáticas a las cuales me dedico desde hace algunos años como investigadora, en mi involucramiento con organizaciones de la sociedad civil y con organismos internacionales, particularmente el tema de mujeres, niñas y adolescentes en contexto de crimen organizado, que es, digamos, la temática de la cual vamos a hablar bajo este paraguas o bajo ese concepto de mujeres y resiliencia. Como bien lo dijeron en mi presentación, uno de mis temas de trabajo, uno de los principales y en el cual ahora estoy también trabajando con el CONACYT y otras universidades públicas, además de la UNACH, es el de mujeres privadas de la libertad, pero esa es solo una de las temáticas a las cuales tenemos que voltear a ver cuando nos enfocamos en el cruce entre género y crimen organizado en Chiapas y en México. Y también cuando incorporamos una variable ulterior de vulnerabilidad, que es la de niñas, niños y adolescentes. No voy a tener una presentación, voy a hablar, digamos, de manera frontal. Sin embargo, después me gustaría mostrarles algunos estudios en caso de que les interese profundizar un poco más en la temática de niñez y crimen organizado.
Un elemento que tenemos que destacar sin duda es que también el estado de Chiapas se está viendo ahora más que nunca en contextos de violencia relacionados al crimen organizado y al control por los territorios y los tráficos de personas, drogas, armas, un sinfín de flujos de personas y bienes que pasan a través de la frontera sur, como siempre han pasado, ¿no? México finalmente desde hace años, desde hace décadas, ocupa el principal lugar como corredor terrestre de cocaína que procede de los países del sur para ir a los mercados de Estados Unidos y Canadá. 80% de la cocaína pasa por las fronteras mexicanas. La frontera sur ha sido desde hace tiempo un escenario de tránsito de bienes ilícitos y de personas. Sin embargo, ahora más que nunca la violencia criminal está acechando al Estado, causando distintos fenómenos, entre ellos, por supuesto, las muertes violentas, la trata de personas, el desplazamiento forzoso y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado. Yo quisiera empezar planteando algunos asuntos respecto a esta problemática, después traer a colación algunos estudios de caso. Yo he hecho muchísima investigación empírica, en general me dedico a entrar a prisiones, a centros de tratamiento de drogas, a anexo, a cárceles minoriles. O sea, mi conocimiento suele estar basado, por supuesto, en la investigación jurídica y documental, así como en los datos cuantitativos, pero me parece que una manera esencial para poder conocer las dinámicas del crimen organizado y sus impactos sobre las mujeres y la niñez es a partir del contacto directo con las personas que se ven muchas veces de manera forzada involucradas por células del crimen organizado en distintas partes del país. Y creo además que los estudios de caso nos permiten poder justo contextualizar cuáles son las problemáticas para después generar propuestas, porque no podemos tener un conocimiento empírico y académico que no esté dirigido a mejorar la situación de nuestra sociedad en sus distintos ámbitos. Entonces, bueno, cuando hablamos de niñez y crimen organizado en México, una primera dificultad es poder cuantificar este fenómeno, ¿no? Decir de cuántas niñas, niños y adolescentes estamos hablando. ¿Y por qué es difícil? Porque justo estamos hablando de poblaciones en condición de vulnerabilidad, o sea, niñas y niños que no tienen con quién hablar, a quién pedir ayuda, que muchas veces han estado involucrados en situaciones de victimización y violencia desde la primera infancia. Entonces, estamos hablando de personas que no pueden salir a buscar ayuda para evitar las situaciones de victimización a las que se enfrentan, y estamos hablando de actividades ilícitas. Entonces, hacer estimaciones a partir de un contexto de ilegalidad y además de personas que no tienen todavía las herramientas para defenderse y buscar apoyo, es enormemente difícil. Entonces, dependiendo de la cifra a la que uno acuda, hay estimaciones que varían, imagínense, desde algunas estimaciones que dicen hay 35,000 niñas, niños y adolescentes involucrados en el crimen organizado, y otras que estiman hasta 500,000. Entonces, como pueden ver, es un abismo de diferencia el que nos arrojan los números, y ese es el margen en el que nos tenemos que mover. Lo cierto es que no sabemos, pero también lo cierto que podemos decir es que cada día habrá niñas y niños y adolescentes en un contexto de vulnerabilidad que los hace propensos a ser cooptados y reclutados de manera forzosa por el crimen organizado en distintas actividades, y de eso hablaremos en un momento. De acuerdo a un estudio del Observatorio Nacional Ciudadano, que ahora me gustaría compartirles la portada por si quieren consultarlo, podemos hablar de alrededor de 150,000 niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos. Voy a mostrarles ahora cuáles son algunas referencias bibliográficas de las muchas, pero bueno, algunas que me parece esencial conocer si alguien quiere conocer más sobre este fenómeno. Este estudio de 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy importante porque nos plantea la problemática de la niñez frente al crimen organizado en América Latina, tanto en aquellas niñas, niños y adolescentes que son reclutados a participar activamente en acciones delictivas, como halcones, informantes, cultivadores o transportadores de drogas, así como sicarias y sicarios,
pero aquellos también que se ven victimizados por situaciones, por la presencia del crimen organizado. Otro estudio ya para el caso de México, este es un estudio maravilloso que salió en 2019 de la UNAM y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Les invito a, digamos, a consultarlo como una principal fuente para conocer el estatus de esta problemática. Se llama Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México. Se refiere específicamente al caso de Chiapas y también recopila historias de vida de niñas y niños del estado de Chiapas. Y luego, ese estudio también es interesantísimo, hecho por el Observatorio Nacional Ciudadano y REDIM, que es la Red para los Derechos de la Infancia y que tiene presencia nacional. Y ese se refiere específicamente al tema de reclutamiento y también hace un análisis de género, que es muy importante siempre, pero como vamos a ver particularmente si queremos entender los matices del crimen organizado y sus formas de reclutar y utilizar a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Entonces, esos son 3 ejemplos de estudios que pueden consultar. Se los vuelvo a proyectar los 3. El primero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2015, de carácter regional. Este estudio de carácter nacional de la UNAM y de la CNDH de 2019. Y luego, finalmente, el que les acabo de mostrar de la REDIM y del Observatorio Nacional Ciudadano de 2021. Entonces, son todos estudios también recientes. Pero bueno, ahora ya voy a dejar de compartir y vamos a ver un poco de qué estamos hablando. Tenemos, como os decía, esa incertidumbre sobre los datos y la única certeza que tenemos es que no hay niña, niño, adolescente que se encuentre a salvo. Sin embargo, hay ciertos contextos de vulnerabilidad que hacen que ciertas niñeces estén en mayor riesgo de verse involucrados por los efectos directos o indirectos de la presencia del crimen organizado y el reclutamiento forzoso. Por supuesto, los primeros riesgos o los riesgos más graves son los riesgos para la vida, específicamente el homicidio de niñas, niños y adolescentes y de personas jóvenes adultas. Recordemos que a nivel mundial y en América Latina el 80% de las víctimas de homicidio intencional son hombres jóvenes, así como los principales perpetradores. Y eso también tiene una carga de género y de construcción de la masculinidad muy importante. En segundo lugar, además de los riesgos directos para la vida como el homicidio, otro riesgo vinculado a actividades del crimen organizado es el desplazamiento forzoso. Y ahí vemos que Chiapas se destaca por ser, de acuerdo a este estudio de la UNAM y de la CNDH, como la entidad con más personas que sufren del desplazamiento forzado a causa de actividades del crimen organizado. Otras consecuencias son los riesgos para la libertad personal, específicamente la privación de la libertad de adolescentes en conflicto con la ley o de mujeres que son involucradas en actividades del crimen organizado. Entonces, la pérdida de la vida, la pérdida de la libertad y la pérdida también del territorio por el desplazamiento forzoso. El crimen organizado impacta, por supuesto, también en la salud de las personas y en el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes, particularmente cuando llega y de manera disruptiva afecta toda la vida de una comunidad, ¿no? Justo ayer o hoy leí un artículo relacionado al caso de Chiapas, se hablaba de, no recuerdo el número exacto, de miles de personas que en un territorio, digamos, de confrontación entre distintos cárteles no están pudiendo acceder ni a la salud ni a la educación, y una de las consecuencias es también el aumento de la deserción escolar, misma que se ha agudizado a partir de la pandemia. Y la deserción escolar obviamente trae otras consecuencias, una de ellas el trabajo infantil, que es otro contexto de vulneración de derechos y de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, y el reclutamiento por parte de grupos organizados. Entonces, digamos que la presencia del crimen afecta el derecho primordial, que es el derecho a la vida, pero tiene una consecuencia una serie de consecuencias sobre el ejercicio de otros derechos. Y por supuesto, la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades del crimen organizado de manera reclutamiento forzoso, ¿no? De niñas, niños y adolescentes. Eso generalmente se da entre grupos poblacionales más vulnerables que a menudo ya viven en contextos de victimización en sus familias, ya son sujetos víctimas de violencia en el hogar y también en su entorno comunitario. Y son niñas y niños en condiciones de
vulnerabilidad, que pueden ser más fácil presas de estos grupos. El reclutamiento forzoso se da para cumplir con distintas acciones, ¿no? Podemos tener una primera incorporación para funcionar como halcones, como informantes, sucesivamente un involucramiento en delitos menores relacionados con drogas, como puede ser el transporte y la venta al menudeo, la participación y el entrenamiento militar para desempeñarse como sicarios y como sicarias, y también la trata de personas a través del uso de mujeres y niñas, pero también de niños en el trabajo sexual. El involucramiento, digamos, en la participación de niñas, niños y adolescentes en el crimen organizado, podríamos distribuirlo o verlo a partir, digamos, de 3 ejes principales que son únicamente con fines analíticos, no son limitativos ni pretenden reducir las experiencias de las personas. Uno de ellos es cuando ese involucramiento se da en el contexto ya de una historia familiar de participación en el crimen organizado, ¿no? Entonces, cuando ya tanto en la familia como en la comunidad, ya hay un involucramiento previo que hace que también niñas y niños sean involucrados en esas actividades. Por otro lado, los grupos delictivos, particularmente las pandillas, pueden convertirse para aquellas niñas y niños que sufren de contextos de victimización en sus casas como un lugar de generación de pertenencia, identidad y aceptación, sobre todo para adolescentes hombres y hombres jóvenes. El buscar ser reconocido por alguien, el buscar escapar de la violencia familiar, el tratar construir una identidad, ahí donde los horizontes de identidad son muy limitados por la falta de acceso a derecho, por la falta de acceso a educación, por el involucramiento desde temprano en el trabajo infantil poco remunerado. Y entonces el formar parte de estos grupos, que no traen solo actividades delictivas, traen también códigos lingüísticos, de vestimenta, de acceso a bienes de consumo, puede convertirse en un proceso que aparece voluntario, pero que en realidad está coaccionado por la falta de oportunidades y porque estos grupos justo venden esa imagen de pertenencia, identidad y aceptación que el adolescente busca, pero que finalmente los termina instrumentalizando y llevándolos directamente a la privación de la libertad o a la muerte. Y un tercer eje es el reclutamiento forzoso, como lo hemos visto en innumerables casos también en las noticias, ¿no? De personas que son literalmente capturadas por grupos del crimen organizado y obligados a convertirse en sicarios u otras expresiones violentas relacionados a actos ilícitos. Entonces, digamos, esos 3 ejes al final lo único que pretenden tratar de analizar es cómo el hecho de que haya niñas, niños y adolescentes participando en actividades del crimen organizado tiene que ver no únicamente con una, digamos, presencia del crimen fuera de otras estructuras sociales, sino que está íntimamente vinculado al contexto social de niñas y niños, a su historia de vida, a la dimensión intergeneracional de la violencia y también a la creación, generación y búsqueda de identidad en el contexto familiar o comunitario. Con respecto a niñas y mujeres, hay otros elementos que hay que tomar en cuenta y luego lo voy a profundizar con los estudios de caso. Pero básicamente me parece que hay 2 como marcadores identitarios de género clave que explican de alguna manera el reclutamiento y desempeño de adolescentes o niños varones y adolescentes o niñas mujeres en actividades del crimen organizado. Para los primeros, para los varones, esta búsqueda de identidad y pertenencia, esta construcción de la masculinidad, de una masculinidad hegemónica o como se le llama hoy en día masculinidad tóxica, que representa a los hombres como violentos, mujeriegos, proveedores, perpetradores y receptores de violencia. Y en el caso de las mujeres, una historia de vida que empieza con la victimización a través de la violencia sexual y que hace que estas niñas y mujeres sigan siendo utilizadas e instrumentalizadas a partir del uso y explotación de su cuerpo. Eso no quiere decir que las mujeres y las niñas no se involucren también en actividades de tráfico de drogas, de sicariato, pero generalmente el detonador para su involucramiento en actividades delictivas siempre es la violencia de género contra las niñas y las mujeres. La verdad que de las cientos, me atrevo a decir, de mujeres con las que he hablado que están en prisión por delitos de drogas, por delitos vinculados al crimen organizado, o mujeres y niñas con las que he hablado en los terribles
anexos, que a veces son lugares peores que las cárceles. Rara vez, si no es que ninguna, hay una historia que no comience con la violencia, la violación sexual en la primera infancia. Ese es el principio de la historia. Así es como empiezan la autonarración, de contar cómo de ahí llegaron una serie de eventos que las llevaron a involucrarse en el tráfico de drogas o en el sicariato. Entonces, es muy importante que cuando hablemos de niñas, niños y adolescentes en el crimen organizado, hagamos una diferenciación respecto a la edad, porque obviamente no es lo mismo ser una niña o un niño, un adolescente de 12 o 13 que uno de 17 o 18 o un joven adulto. Eso, sin embargo, no significa que no haya una situación de victimización en todos los casos. Y también habrá procesos relacionados al género y a las relaciones de género y a la construcción de la masculinidad y la feminidad que deben ser tomados en cuenta cuando uno quiere pensar en acciones de prevención e intervención con poblaciones jóvenes. Ahora bien, me gustaría hablar un poco de los casos, digamos, a los que me refería en un principio, pero antes quisiera destacar otro elemento por el cual las mujeres se ven afectadas por el crimen organizado. Uno, por supuesto, es el involucramiento directo, ¿no? El ser cooptada desde la niñez y entrenada y formada para ser halcón, vendedora de drogas, sicaria, trabajadora sexual, etc. Reclutadora a su vez de otras personas, porque también hay mujeres reclutadoras de niñas, niños y adolescentes. Hay mujeres pues, que se encuentran privadas de la libertad, ese es uno de los grupos vulnerables a los que tenemos que voltear a ver, y están también aquellas mujeres que se ven afectadas por el crimen organizado, por la pérdida o el encarcelamiento de un ser querido. No pensemos en las madres buscadoras, que son quienes verdaderamente están llevando adelante la búsqueda de personas desaparecidas en el país. Y pensemos en todas aquellas mujeres que se forman afuera de las cárceles para ir a ver a las personas privadas de la libertad, tanto hombres como mujeres, y que cuidan a las hijas e hijos de las personas privadas de la libertad. A su vez, en el caso de la niñez, un enfoque especial merece a aquellas niñas y niños reclutados de manera forzosa por el crimen organizado, pero por supuesto también aquellas víctimas indirectas de cierta manera, que son las hijas e hijos de las personas asesinadas, las hijas e hijos de las personas desaparecidas, las niñas y niños que forman parte de grupos desplazados y, por supuesto, las niñas y niños con personas privadas de la libertad. Entonces, hay todo un conjunto de personas que se ven afectadas por la presencia creciente y sin límites del crimen organizado, aquellos que participan directamente a partir de una historia de coacción y de violencia de género, y quienes se ven afectados indirectamente por el involucramiento de un ser querido o porque simplemente toda una comunidad se ve desplazada y afectada. Ahora, como les decía, quisiera pasar a unos estudios de caso. No voy a decir nombres y tampoco entidades federativas, porque si bien son historias que algunas ya tienen ciertos años, pero siempre es mejor resguardar la seguridad de quienes las compartieron. Por de unos años para acá he tenido la posibilidad de trabajar con adolescentes hombres privados de la libertad. Y justo uno de los chicos con los que he trabajado, él se involucró en el sicariato desde chiquito. En su caso, él formaba parte de una historia familiar. Su papá también trabajaba en el mismo grupo delictivo, ¿no? Entonces vemos ese involucramiento como parte de una transgeneracionalidad de la violencia criminal y del involucramiento en la misma, ¿no? Una historia familiar y comunitaria donde se crea identidad a partir de repetir esas mismas dinámicas. El chico, cuando yo lo conocí, habrá tenido unos 17, 18 años y ya tenía varios homicidios atrás, desapariciones forzadas, en fin, una serie de carpetas de casos conocidos y otros tal vez por conocer. Y cuando lo conocí, él estaba muy seguro de su historia, digamos, ¿no? De ser sicario, de formar parte de una pandilla, había cierto orgullo en estar privado de la libertad, ¿no? Eso tiene que ver con esa generación de identidad y pertenencia, de ser alguien,
¿no? De pasar de ser nadie a ser alguien a través de esas actividades. Pero luego, durante su tiempo en reclusión, que fueron 3 años, cambió y vi su cambio. Fue incluso un cambio físico, un cambio en la manera de interactuar con los conocimientos que tratábamos de compartirles. Era una actividad de acompañamiento a jóvenes privados de la libertad. Y al final era el chico más interesado, que más quería saber. Y él nos hablaba mucho de cómo quería cambiar su vida, de cómo él quería, saliendo del centro de internamiento para menores, poder pues cuidar a sus hijas, estar con su esposa, ya salirse de la pandilla, pero tenía mucho miedo porque no había una opción de salida. Le quedaban únicamente 2 opciones que podemos resumir con 2 verbos: mata o reza. Él nos decía, o tengo que volverme a involucrar, o, porque la pandilla sí se lo manifestó, le mandó el mensaje claramente: o vuelves y te incorporas otra vez, o te haces cristiano. Tienes que adherir completamente a la religión. Y eso es un clásico. En las prisiones es un clásico que una manera de salir es a través de una adhesión completa a una religión, generalmente las evangélicas o cristianas. Entonces, esas eran las 2 opciones que tenía. Y él nos decía, yo tengo miedo porque cuando yo esté en la calle libre, nunca podré caminar tranquilo si siento una moto que viene atrás de mí, ¿no? Sabe que su vida está en peligro todo el tiempo. Y nosotras, mi colega y yo, quienes trabajábamos con estos chicos, teníamos mucho miedo por él y nos daba mucha tristeza porque veíamos que él había tenido un proceso de cambio, que él ya no quería seguir con la misma vida, pero que sus opciones eran enormemente reducidas y que afuera, y creo que alguien lo puso en el chat, no hay quien vea por estos chicos. No intervienen en términos generales procuradurías de protección de la niñez. Son chicos que deberían ser atendidos, vistos como víctimas, y eso no lo digo yo, lo dice UNICEF, porque fueron víctimas del crimen organizado y de la negligencia estatal, de la falta de oportunidades. Y cuando salen, sus vidas están en riesgo, pero no hay quienes los reciban o canalicen. Generalmente, para empezar, para adolescentes hombres hay poquitos, digamos, casas hogar o centros de asistencia social que los reciban. Es una población con menos oportunidades, los adolescentes hombres, incluso en centros del DIF, o sea, en comparación con bebés o niñas, adolescentes mujeres, hay muchos menos espacios para adolescentes hombres. Imagínense adolescentes hombres con antecedentes penales y con antecedentes de sicariato. Hay algunas organizaciones a nivel nacional que trabajan con esta población para contribuir al proceso de reubicación y desmovilización, porque son personas cuya vida está en riesgo. Pero tampoco todos quieren irse a vivir a otro lado. Este chico en particular quería estar cerca de su familia, de su esposa y de sus hijas. Bueno, salió. La pandilla trató de reclutarlo otra vez. Él dijo, no, no quiero. Obviamente lo amenazaron y fue a rehacer su vida a otro lado. Y sigue su proyecto de vida con un trabajo legal, pero ¿cuál es el problema también? Es un trabajo legal mal remunerado, que no le alcanza para mantener a su familia. Entonces, obviamente, es la esperanza que él pueda seguir este camino de legalidad, pero también se entiende que sin tener apoyos y con el riesgo permanente del grupo delictivo, también el riesgo es que en algún momento baje los brazos y vuelva a lo que sabía hacer, o que lo persigan todavía y que las amenazas se hagan realidad. Entonces, digamos, en este estudio de caso, lo que podemos ver, por un lado, el involucramiento en actividades del crimen organizado a partir de una historia familiar y comunitaria, la adhesión a un modelo de masculinidad hegemónica. En su caso, el periodo de reclusión, y eso no es para defender la privación de la libertad de ninguna manera, pero sí creo que le salvó la vida, o se la alargó de unos años y le dio la posibilidad de tener este proceso de cambio, pero ese proceso de cambio tiene que tener seguimiento, un seguimiento que tiene que ser institucional. Ahí tiene que estar la Comisión de Atención a Víctimas, porque él fue víctima y puede seguirlo siendo. Entonces, bueno, esos son algunos puntos, ¿no? Que tienen que ver con género, que tienen que ver con identidad, con entornos delictivos y con el rol de las instituciones cuando estos chicos quieren demovilizarse y dar un cambio en sus vidas. Por otro lado, en otra ocasión tuve la posibilidad de hacer trabajo de campo en otra entidad, una entidad con una presencia del crimen organizado muy, muy fuerte, muy dura, y en un mismo día
Era un proyecto sobre mujeres que usan drogas y están en contexto de privación de la libertad arbitraria, como es el caso de los anexos, ¿no? Los llamados anexos, y privación de la libertad legal, digamos, en prisión. Entonces, en la mañana fui a la cárcel y tuve un grupo focal con 7 mujeres, si mal no recuerdo. Todas menos una eran sicarias y ellas mismas definían así su trabajo. De hecho, no hablábamos de sicariato, de ser sicarias, hablábamos de su trabajo. Esa era su profesión, su actividad remunerada. ¿Cuál es la historia de vida? ¿Cuál era el trasfondo de todas ellas? Como lo dije en un momento antes, todas empezaron con historias de violación en la niñez. Muy chiquitas, en la primera infancia, los principales perpetradores de la violencia sexual contra las niñas son padrastros, abuelos, tíos, primos. A veces también hay mujeres que participan en los actos o que los permiten. Generalmente, pues las niñas no cuentan lo que pasa o si lo cuentan, son acusadas de haberlo incitado. Y a veces es la misma mamá que las acusa de haber querido seducir al padrastro, al compañero de la mamá. Y entonces, generalizando un poco, pero bueno, en el caso de estas chicas, sí la historia fue la misma, suelen pasar 2 cosas. O se van a vivir a la calle, donde, como decía una de ellas, me cuidaban más que mi propia casa, porque su casa fue el lugar de la violencia y de la expulsión, o se juntan con el primero que pasa por ahí, generalmente un hombre más grande, ¿no? Y empieza el uso de sustancias. El uso de sustancias empieza en la primera adolescencia, los 12, 13 años, como una manera para hacer frente al dolor, para paliar el dolor, para lidiar con la situación de victimización vivida en el hogar, pero luego se desarrolla una relación dependiente con la sustancia y eso expone a las mujeres a toda una serie de riesgos, en particular, como lo manifestaban ellas, a ser víctimas de violencia sexual una y otra vez, a ser víctimas de feminicidio, a ser víctimas de desaparición. Estas mujeres todas compartían esa historia de vida y progresivamente fueron involucradas en actividades del crimen organizado y recibieron entrenamiento militar para ser sicarias. Lo que me pareció interesantísimo en el diálogo con una de ellas en particular es que ella manifestaba el sicariato como un espacio que le daba 2 posibilidades de, podríamos llamar, empoderamiento. La primera, acceso a medios económicos para mantener a sus hijas, que no hubiera tenido ejerciendo cualquiera de las otras profesiones disponibles para ellas. Una chica sin educación, con una historia de violencia de género y sin, digamos, acceso a trabajos bien remunerados. Entonces, el sicariato como una forma de empoderamiento económico y el sicariato como una forma de protección para su vida, porque los hombres no se metían con ella. Lo tenía prohibido el grupo criminal. Digamos, había que defender. Finalmente, estas sí no eran como cualquier mula del narcotráfico, absolutamente desechables. Son mujeres que han recibido entrenamiento, son piezas desechables hasta cierto punto, pero que también hay que cuidar. No es mercancía valiosa porque no dejan de ser objetos. Y entonces había, digamos, podemos ver que hay un hilo común de género en su historia, como empieza su salida de la casa a partir de la violación sufrida como niña, el involucramiento después con hombres más grandes que lleva también a embarazos adolescentes, la cooptación por parte del crimen organizado, pero finalmente dentro de ese espacio de reclutamiento y de violencia, el lograr un espacio propio de empoderamiento. Ella también tenía una regla, que era no matar a mujeres cuando estuvieran en presencia de sus hijas e hijos. Pero hay algo que a mí, francamente, han pasado 4 años, pero sigo recordando su cara y su voz cada vez que lo repito. Cuando hicimos una suerte de resumen, ¿no?, de la vida de ellas, cómo empezaban con la violencia en la casa, la expulsión de la misma, el uso de drogas, el involucramiento en actividades delictivas, su subsiguiente encarcelamiento. Yo les pregunté, ¿y dónde está el Estado en todo esto, ¿no?, en toda su vida? ¿Dónde estaba cuando las violaron? ¿Dónde estaba cuando empezaron a trabajar de niñas? ¿Dónde estaba cuando no iban a la escuela? ¿Dónde estaban cuando vivían en la calle y cuando empezaron a desarrollar dependencia de drogas? ¿Dónde estuvo el Estado en todo esto? ¿Dónde estuvo la protección? ¿Dónde estuvo el acceso a la salud? Pues la respuesta fue en ningún lado. El Estado solo nos detiene, nos golpea y nos mata. Y después
les pregunté, pues, ¿qué cambiarían de toda esta historia, ¿no? Que acaban de compartir? ¿Qué de su vida quisieran que fuera diferente? Y esta chica contestó, mi interlocutora principal, ella llevaba el diálogo, era una mujer muy fuerte, muy articulada. Y me dijo, cuando le pregunté qué cambiarían, contestó, mi trabajo, porque la violencia, si la trabajas, puedes superarla y puedes tener a tus hijas y a tu vida bien, pero en lo que nos hicieron, eso nunca lo voy a poder cambiar. Y se refería a su trabajo como sicaria. Entonces vemos también un continuum entre estas historias. Esas eran todas mujeres jóvenes, 21, 22 años, que probablemente iban a quedarse en la cárcel hasta el último de sus días, porque tenían una colección importante de homicidios. Pero vemos, ¿no?, la historia de este chico, que también empieza con una situación de victimización en la casa, igual que estas mujeres, y bien por línea distinta. Vemos la búsqueda de una identidad y el encontrar una identidad y un empoderamiento dentro del sicariato. Y vemos la necesidad, vemos un Estado totalmente ausente, más que para ejercer violencia y llevarlos a prisión. Y vemos una necesidad de cambio, pero que es muy difícil porque los hicieron, como ella dice, lo que nos hicieron, los hicieron muy chicos, muy jóvenes. Eso quedó muy impreso en sus identidades y nos recuerda un poco lo que pasaba con este joven que salió, que quiere rehacer su vida, que está siguiendo otro camino, pero que está muy solo y que es un camino muy frágil y muy expuesto. Pues en esa misma visita de campo y también pude ir a un anexo, justamente un anexo para mujeres. La verdad yo llevo muchos años, muchos, como 18 años haciendo trabajo de campo en prisión. Pero la experiencia en los anexos no es comparable en cuanto a condiciones de privación de la libertad y también en riesgo personal a nada de lo que yo haya podido ver en las prisiones. Bueno, tampoco he entrado a muchísimas, ¿no? Hay un sinfín de situaciones penitenciarias distintas, pero este anexo era un anexo para mujeres y niñas. Y fui, imagínense, con una autoridad estatal, porque era un proyecto para, pues, una entidad federativa. Y ahí, bueno, habían decidido con quién yo podía hablar y quién no. Traté de cambiar un poco la dinámica, pero no se pudo, me mandaban ellos a las chicas. Eran todas niñas de 13, 14, 15 años. Había una niña de 12 años que estaba ahí, ni siquiera usaba drogas, imagínense. Y cuando le pregunté si quería hablar, me dijo, no, a mí me dijeron que no puedo hablar con ella, con usted. Pero bueno, las otras pasaban y finalmente yo entendí que ellas estaban en riesgo por hablar conmigo, porque en el cuarto donde estábamos había una cámara, estaban muy molestos porque yo había tratado de cambiar un poco la dinámica y buscar que las chicas adherieran de manera voluntaria. Estaban muy enojados. Pero bueno, tampoco nos podían echar enseguida porque íbamos con autoridades del Estado. Entonces empezaron las entrevistas, pero insisto, vi que las chicas se iban a exponer a riesgo si hablaban conmigo, entonces ya me quise ir. Y unas de las chicas me detuvieron, me dijeron, no, por favor, quédense. Yo les dije que no era una buena idea porque yo no las podía ayudar y podía haber represalias, pero que si querían que las escuchara, pues ahí me iba a quedar. Y quisieron. Entonces me quedé e hice algunas entrevistas más. Y varias de esas chicas eran sicarias también, tenían 12, 13, 14 años, 15, y todas también empezaron absolutamente con la misma historia de violación en la niñez. Algunas de ellas ya estaban, sus familias estaban ya involucradas en el crimen organizado, en particular el caso de una niña cuyo papá estaba involucrado en cártel y la mamá en otro, y entonces el jefe del cártel la secuestró a la niña y se la llevó a otro estado de la República como represalia contra la mamá. Y ahí la fueron formando, ¿no? Y fue el mismo entrenamiento progresivo y entrenamiento militar y los mismos riesgos para la vida. En este caso, tanto en el caso de ella como de otra, el anexo se convertía en un lugar de protección. Ven que los anexos solo salen en las noticias cuando hay matanzas. En general nos dicen que son ajustes de cuenta. Bueno, en ellas eran chicas que estaban ahí, sí, porque tenían un uso de sustancias, desarrollado también como manera para hacer frente al sufrimiento, pero que sí estaban en esos lugares buscando de alguna manera huir del cártel en cuestión.
Finalmente era claro que ese mismo anexo estaba controlado por el crimen organizado. Yo fui amenazada de manera muy elegante, pero en fin, nos tuvimos que ir porque claramente nuestra seguridad estaba en riesgo. Y entonces lo que quiero un poco decir con este caso es cómo reencontramos otra vez cómo las condiciones de victimización exponen a ciertas niñas y a niños a ser reclutados por estos grupos, cómo estamos hablando de chicas y chicos verdaderamente de edades muy jóvenes, como hay un tema de género que atraviesa las historias de las mujeres, pero también como algunos lugares donde hay que buscar las historias de vida y poder comprender mejor el reclutamiento de niñas y niños y mujeres por el crimen organizado está en los centros de detención, por supuesto, pero también en los famosos anexos, que son lugares de detención arbitraria. Entonces, ya para empezar un poco también a concluir y que podamos después tener una mayor interacción, me parece que para poder atender las problemáticas de mujeres, niñas, niños y adolescentes involucrados por el crimen organizado, la perspectiva tiene que ser holística y va mucho más allá de una dimensión delictiva. Tiene que ver con contextos de victimización y exclusión social, y también con narrativas, creencias y roles de género, donde en el caso de los hombres siguen pesando los paradigmas de una masculinidad hegemónica asociada también a ser perpetradores de violencia, incluso violencia letal. Y en el caso de las mujeres, vemos que la victimización sexual y de género juega un papel muy importante en cómo las mujeres desarrollan después uso dependiente, cómo son cooptadas, cómo se inmiscuan también en relaciones sentimentales con hombres que terminan usándolas para cometer actividades criminales. Pero también pensemos en las otras mujeres, ¿no? Aquellas, las madres buscadoras, las madres que acuden de visita a los centros penitenciarios, las abuelas, las tías, todas aquellas mujeres que a lo mejor no tienen una participación directa, pero que son quienes verdaderamente están haciendo el papel del Estado, porque son quienes tratan de resolver los casos de personas desaparecidas, son quienes sostienen las prisiones al ir de visita, llevar los insumos, comida, colchones, cobijas, en fin, hay toda una dimensión de género, que son aquellas mujeres que bajo el paradigma de la economía del cuidado y a través de su trabajo no remunerado, tratan de atender a las personas directa o indirectamente involucradas con el crimen organizado, ¿no? Cuidando también a las hijas e hijos de víctimas de feminicidio, víctimas de asesinato, víctimas de encarcelamiento. Me parece que la dimensión etaria es fundamental tomarla en cuenta. En dos sentidos. Por un lado, pues entender que cuando hablamos de mujeres involucradas en actividades delictivas, hay un antecedente que empieza en la primera instancia. No podemos hacer un corte a los 18 años. Es toda una historia de vida que nos explica esa cooptación y reclutamiento forzoso por el crimen organizado y en lo que las convierten, ¿no? Como lo decía mi interlocutora sicaria. Y por otro lado, que debemos diferenciar por grupos etarios, ¿no? Entender este fenómeno a partir de las edades de infancia, adolescencia, jóvenes adultos, personas adultas, y tanto con varones como con mujeres, tener una aproximación desde la perspectiva de género. Porque en el caso tanto de los chicos como de las chicas, los procesos de socialización de género influyen en cómo y por qué deciden de una manera que claramente no es una adhesión voluntaria, sino una elección forzada, involucrarse en actividades del crimen organizado. Y por supuesto, fortalecer las acciones del Estado, particularmente yo diría de las comisiones de atención a víctimas, porque finalmente recordemos que estamos hablando de víctimas, aunque sean jóvenes sicarios que han matado a 20, son víctimas de lo que les pasó. Y por otro lado, las procuradurías de protección de la niñez, tanto en el trabajo con las infancias libres como con aquellas privadas de la libertad. Y creo, y con esto concluyo, que es fundamental para el desarrollo de cualquier intervención política o reflexión que las personas que han participado, que han sido reclutadas por el crimen organizado, sean interlocutores
constantes, ¿no? No podemos comprender estos procesos y desarrollar políticas de prevención y atención y reinserción si las personas directamente involucradas no nos ayudan a comprender mejor este fenómeno y también a decirnos en qué falló el Estado y en dónde tendría que intervenir y cómo tendría que intervenir. Miren, yo he acompañado, he tenido la fortuna de acompañar a varias personas que han salido de prisión y a veces la salida es tan o más difícil que la entrada o el periodo de reclusión. Y lo estoy viendo también con este chico, ¿no? Que entró siendo un joven sicario y salió siendo un joven hombre, padre de familia, y él quiere adherirse a esta segunda identidad, a esta segunda posibilidad, que a veces es la primera más que la segunda, pero es muy difícil hacerlo solo. Entonces, bueno, yo con esto concluyo, perdón, solo un último punto, recordando justamente todas esas mujeres que generan resiliencia, involucrándose directamente en el cuidado y la búsqueda de personas víctimas del crimen organizado, son mujeres que están muy abandonadas otra vez por el Estado, ¿no? Invisibilizadas y que muchas veces deben desde situaciones de precariedad económica hacerse cargo de las consecuencias del crimen y de las consecuencias de la falta o de las acciones del Estado penal. Entonces, ahí también tenemos que visibilizar esa dimensión de género que es enorme, tanto en contextos de reclusión como de desplazamiento, como de madres buscadoras. Bueno, ahora sí, con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias nuevamente, doctora. Yo quisiera pedirle antes de concluir, pedirle ya que tenemos tiempo un poquito, pedirle a la doctora Sofía o a Maricruz, quien esté ahorita en el chat del instituto, porque yo no tengo aquí a la mano el chat, pero que veamos si ya hay algunas preguntas que quisiéramos aprovechar la presencia de la doctora. ¿Sí? Yo desde luego tengo las mías y mis reflexiones, que la verdad agradezco mucho como cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar a la doctora, pues nos llegan a la mente retos y compromisos que vemos que no hemos atendido y que debemos atender, no solo institucionalmente, yo creo que hasta en lo personal. La verdad que muchísimas gracias, doctora. Si está ahí, Aremi, que me hicieran favor de leerle las preguntas a la doctora. Sí, ya estamos acá, es que tuve un problema técnico, pero ya volvimos. Tenemos una pregunta para la doctora Corina. Desde su punto de vista, ¿cuáles son algunas soluciones para detener este tráfico de personas y el crimen organizado? Si bien es un problema macro, si usted propone alguna solución. Bueno, efectivamente, creo que siempre lo difícil de estos problemas tan grandes es encontrar soluciones, ¿no? Que lo puedan resolver. Bueno, creo que por un lado, si bien yo no soy una persona que esté a favor de la privación de la libertad, pero sí creo que también es importante combatir la impunidad. No podemos seguir dando un mensaje de que se puede actuar básicamente de manera impune en contra de las personas. Creo que la prevención es indispensable, por supuesto, y es un poco el enfoque que se ha tenido tal vez en estos años, ¿no? Bajo la administración federal actual, creo que la prevención desde el punto de vista económico, de fortalecer las economías de las familias, es un ámbito y es un ámbito importante, más en un país con los niveles de desigualdad que tiene México. Eso creo que no podemos hacerlo menos, pero no, también si no se fortalece el ámbito de la educación, que sabemos que México ha tenido
ha sido atacado de manera muy importante por el tema de la pandemia, ¿no? La deserción escolar ha sido enorme a partir del cierre de las escuelas, en fin. Los gastos de las familias en salud y en educación han aumentado. Entonces, insisto, sé que no estoy dando una respuesta porque no hay solo una, pero creo que por un lado está el combatir la impunidad, sin por eso revictimizar a los más victimizados, ¿no? No se trata de combatir la impunidad aumentando el encarcelamiento de personas pobres involucradas en los eslabones más bajos de las cadenas delictivas. La población penitenciaria en México ha crecido con el aumento del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero la primera causa de encarcelamiento de mujeres sigue siendo robo simple. Entonces, ojo, combatir la impunidad no es más cárcel. Sí, más cárcel es mandar a la cárcel a mujeres, como lo vimos hace un mes más o menos en Coahuila, con 7 meses de embarazo y que roban leche en polvo. Entonces, también no entender la impunidad como aumento de personas en prisión, pero sí de tratar de frenar la avanzada del crimen organizado en su expresión más violenta en el territorio del país. Y por otro lado, una política de prevención social que no sea únicamente a través de ingresos económicos, de aumento de ingresos económicos, que insisto, es fundamental, pero también de políticas sociales, particularmente en el ámbito de la educación. Y luego ese trabajo enorme, que seguramente ha tenido grandes avances en México, pero que no ha alcanzado, que es la lucha contra los machismos, contra la violencia de género, contra el machismo o la masculinidad hegemónica que afecta a los hombres. La masculinidad hegemónica, conocida también como masculinidad tóxica, ha sido catalogada como un factor de riesgo para los hombres, porque pone en riesgo su salud y su sobrevivencia. Entonces, es estudiado como factor de riesgo. Eso, sin embargo, no se puede lograr también esta transformación en las mentalidades si no hay un acceso a una educación pública de calidad que alcance a todas las personas, que obviamente va apareada de una mejora económica, porque sabemos que el trabajo infantil también es una realidad en nuestro país. Y que las personas vean que tienen efectivamente otros horizontes posibles de desarrollo. Creo que también en términos muy puntuales, particularmente con chicas y chicos que se encuentran privados de la libertad, sin de ninguna manera aplaudir que estén en prisión, pero efectivamente en algunos casos sí les salva la vida y les da la oportunidad de cambiar el chip, de revisar su historia con calma, de entenderla, de ver que pueden salir de ahí y hacer otras cosas, pero pues esas cosas tienen que existir. Tiene que existir el trabajo y tiene que ser remunerado de manera decente para que no vuelvan a tener la tentación de caer en las garras de los grupos que en su momento los reclutaron, los formaron, los cooptaron, que les dieron un sentido de vida. O sea, esa esperanza de vida distinta no puede nacer solo de su alma o de que tuvieron suerte de tener a una directora, a una psicóloga que les ayudó, porque ese fue el caso del chico que yo conozco. Tiene que haber realmente un conjunto de políticas públicas que los agarre cuando salgan. Cuando un chico sale de un centro de internamiento especializado, el primer lugar a donde deberían llevarlo es la Comisión de Atención a Víctimas, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cuál fue tu historia? ¿Cuáles son tus riesgos? Tenemos estas opciones de reubicación, de demovilización, podemos llevarnos a tu familia, no lo sé, pero sí desarrollar intervenciones concretas cuando están en reclusión y obviamente cuando salen. Entonces, insisto, sé que no tengo la respuesta, francamente. Para frenar los tráficos de personas, además, menos. Y México también geográficamente está en un lugar muy complicado porque está entre los principales proveedores de bienes y personas y los principales usuarios de bienes y personas. Pero creo que solo con políticas sociales y donde verdaderamente hablemos de crimen organizado de niñez como una situación de víctimas, sino de perpetradores, podemos ayudar a las comunidades a generar resiliencia en contra de estos grupos delictivos. Gracias, doctora. También aquí comentarios en el chat. La licenciada Kohler comenta, gracias por la exposición cálida, humana y documentada que nos sirve de apoyo a quienes nos dedicamos a esta hermosa
de Juana de Jesús López González. Entre ellos, en Chiapas, los y las jóvenes y adolescentes no tienen muchas expectativas de vida y mucho menos en condiciones de resiliencia. Simple y sencillamente no son atendidas y no dan seguimiento institucionalmente y de manera integral en las órdenes judiciales. ¿Qué opina al respecto? Perdón, ¿me podría volver a leer la pregunta? Es que estaba leyendo también los comentarios en el chat y me perdí la última Sí, frase. sí, Perdón. que en Chiapas los jóvenes y adolescentes no tienen muchas Ah, expectativas de vida y tampoco condiciones de, perdón, y mucho menos en condiciones de resiliencia. Simple y sencillamente no son atendidos y no dan seguimiento institucionalmente y de manera integral en las órdenes judiciales. ¿Usted bueno, qué opina? sí, efectivamente, si bien no puedo decir que conozco toda la oferta de programas o de apoyo que sería a los jóvenes, por eso, o sea, digamos, no quiero decir no hay nada porque no lo conozco y porque seguramente habrá organizaciones o personas muy comprometidas, pero en términos generales, pensando en lo que yo he podido ver, que es un poquitito nada más, con adolescentes en conflicto con la ley, sí hay una profunda soledad. No hay, digamos, un acompañamiento de políticas públicas. Efectivamente, en Chiapas se usa muy poco la privación de la libertad. Por suerte, hay pocos chicos privados de la libertad. Son 5 actualmente en Villa Crisol. Pude ir justo el sábado a una visita. Siempre es muy lindo, si me permiten el adjetivo, ir a ver a los chicos. Pero no necesariamente también las medidas no privativas cuentan con todo lo que necesitarían, ¿no? Que es la atención al uso de sustancias. Finalmente, aunque haya atención en los CAPA, en los centros de integración juvenil, cuando alguien tiene un tema de drogas, lo primero lo que piensa son los anexos. Y los anexos son unos lugares de violaciones de derechos humanos y de riesgo para la vida impresionantes. Entonces, ahí también tenemos que voltear a ver. Entonces, me atrevería a estar de acuerdo con esa afirmación, pero también con ese, digamos, apunte de que tal vez hay alguna práctica que valdría la pena conocer y reconocer y que a lo mejor yo desconozco, ¿no? Y también reconocer el trabajo de algunas servidoras públicas con las cuales he tenido contacto, servidoras y servidores, que sí tienen un compromiso enorme y logran el cambio de vida de las personas, pero que luego corremos el riesgo de que pues todo se reduzca a la voluntad de una persona, ¿no? Especialmente motivada, formada, y que si esa persona ya no ocupa ese lugar institucional, el apoyo se caiga o incluso que el sistema cambie drásticamente, ¿no? Entonces sí, se necesita fortalecer y se necesita fortalecer sociedad civil. La sociedad civil es indispensable porque muchas veces justo hace lo que el Estado no alcanza a hacer por falta de capacidades, de alcance, porque luego hay más confianza a veces cuando interviene sociedad civil que el poder del Estado, pero esas organizaciones también tienen que fortalecerse y contar también con los recursos para poder trabajar con la población. Entonces, también creo que, o sea, la responsabilidad recae en el Estado, pero que el Estado también debería poderse apoyar en organizaciones de la sociedad civil, que a su vez deberían contar con recursos para poder operar. Gracias, doctora. Una última pregunta, si nos permite. ¿Cómo se promueven los programas de reinserción para esta población vulnerable? Me imagino que se refieren a NNA y qué efectivos son. Bueno, yo francamente no conozco estos programas de reinserción, o sea, no conozco programas de reinserción para esta población vulnerable. Lo que puedo decir, con mujeres que estuvieron privadas de la libertad en otras entidades federativas, en general, la reinserción tal cual como programa o no existe o es muy limitada. Y cuando uno sale, tiene que vérsela por su cuenta. Volver a conseguir el INE, que es porque se suspenden los derechos políticos, entonces es muy difícil acceder al INE, volver a conseguir la guardia y custodia de las hijas y de los hijos, superar el estigma y la discriminación, sobre todo en comunidades pequeñas por haber estado en prisión, volver a conseguir una casa, en fin, de esto me quedo aquí porque podría seguir una hora nada más hablando de lo que implica la reinserción y la soledad y las dificultades que implica el salir
de prisión. Sí quisiera retomar, me permite, el último comentario que refiere a la jueza en Villa Crisol, y sí, efectivamente, justo el sábado tuve el gusto de ver a la jueza Jacqueline, y es una luz para las chicas y los chicos que se encuentran en conflicto con la ley. Verdaderamente es una profesional a destacar por su compromiso humano con las y los adolescentes en conflicto con la ley aquí en Chiapas, bueno, en Tuxtla, ¿no? En el municipio de Tuxtla, digamos, o en su área de competencia, que no abarca, digamos, lo que es Tapachula. Pues muchas gracias, doctora Giacomelo, por su ponencia tan clara y completa. Y a continuación pedimos a don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, haga entrega de un reconocimiento a la ponente del día de hoy. Adelante, presidente. Muchas gracias nuevamente. En un momentito presentamos el reconocimiento que en nombre de la comisión, y yo soy seguro que también en nombre de todas y todos quienes tuvimos la oportunidad de escuchar hoy a la doctora, pues nos da mucho gusto podérselo entregar. Yo quería comentar 2 o 3 ideas así muy rápidas que debemos tener presentes para que en la medida de nuestras posibilidades ayudemos, aunque sea un poquito, en este enorme reto que tenemos como sociedad. No es un reto solo de las autoridades, lo dijo muy claro la doctora, es un reto de la sociedad, y la labor que hace la sociedad civil es muy importante, y desde luego, dentro de esa tarea que tenemos como ciudadanos, es participar hasta el grado de buscar el cambio de las políticas públicas. Y nos lo dijo muy claro la doctora, en las políticas públicas, privilegiar la prevención, porque siempre será mejor que corregir lo que ya nos salió mal como sociedad. Y otra cosa que me gustó mucho que lo dijera tan claro es que no hay ningún niño, niña o adolescente a salvo. Todos, las niñas, niños y adolescentes están en riesgo por muchísimas razones que podríamos expresar aquí, desde la apertura de las redes sociales, los medios, y contextos en los que son cooptados o captados, que ella nos lo mencionó muy bien, y los 3 ejes que señaló, que como bien dice, no son limitativos, pero son donde más se presentan este tipo de situaciones. Entonces, yo invitaría a que nos involucremos todos, y principalmente en la tarea preventiva, que como ella lo dijo también, y como estamos convencidos y lo hemos reiterado aquí en la comisión, ¿sí? Las tareas que podamos hacer en materia de educación. Nos acerquemos a las autoridades educativas, y también estemos pendientes de que todas y todos los niños vayan a la escuela, así como la violencia de género es un detonador de estas situaciones, ¿sí? Tengan la certeza que la educación nos ayudará a mitigar el riesgo, ¿sí? Eso estoy totalmente convencido. Y bueno, podríamos platicar muchísimo. Fue una extraordinaria exposición. Yo se lo agradezco muchísimo, doctora, y lo comenté en mi primera intervención. Tenía yo la certeza de que sería un enriquecimiento pleno, que sé que todos estaríamos convencidos de ello. Y bueno, también me quedaron claras algunas tareas para nosotros como comisión estatal. Me quedaron claras algunas tareas para otras autoridades con las que debemos acercarnos, y nosotros hablar con ellos para, de común acuerdo
reorientar las tareas y convertirlas en un camino de oportunidades para las personas privadas de su libertad. No existe un protocolo de escarcelamiento que van a hacer cuando terminen su periodo de privación de libertad. Nos sucede, doctora, y lo comento, hasta con los albergues. Los albergues terminan a los 17 años, 11 meses y 29 días, y cuando llegan a esa edad, no tenemos claro a dónde van a ir, ¿sí? En qué van a trabajar, dónde va a continuar su vida. Y es otro lugar donde pueden ser reclutados o cooptados para actividades ilícitas. Entonces, ese trabajo de un protocolo en esta materia, yo creo que es importantísimo que nos acerquemos y lo trabajemos junto con las autoridades. Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí que coincido con usted en el comentario que hizo de la jueza Jacqueline. Una luz en Chiapas, ¿sí? Una gran profesional, y mi reconocimiento a ella como a usted que hacen este trabajo. Y ahora sí, les pido que pongamos en pantalla el reconocimiento, a reserva de que se lo haremos llegar físicamente. Gracias. Doctora, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento a la doctora Corina Giacomelo por impartir la plática Mujeres en Contexto de Resiliencia, y no se pone en el reconocimiento, pero yo pondría también un reconocimiento a su enorme compromiso, a su gran calidad profesional, ¿sí? Y a su gran calidad humana. Muchísimas gracias, doctora. Y Muchísimas gracias a todas y todos que estuvieron de manera remota aquí a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Qué bueno que pudimos estar. Gracias a servidores públicos, defensores de derechos humanos, a todas y todos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buen día. Gracias.